En este tutorial aprenderemos a crear un examen en Moodle. Primero crearemos un banco de preguntas para luego utilizarlas en dicho examen. Para ello seleccionaremos en el menú de acciones la opción Aún más y a continuación Banco de preguntas. Es conveniente utilizar categorías para facilitar la organización de las preguntas. Por defecto existe una categoría asociada al curso en que nos encontramos. Al crear una nueva categoría se puede incluir como subcategoría de una ya existente, o bien hacerla independiente. Una vez creadas las categorías, añadiremos las preguntas. En la parte superior aparece la jerarquía de categorías creada previamente. Pulsando el botón Crear una nueva pregunta, se mostrarán los distintos tipos de preguntas. Algunos de los campos son comunes a todos los tipos de pregunta. Tanto los enunciados de las preguntas como las respuestas pueden incluir texto, imágenes, tablas y elementos multimedia. La retroalimentación permite mostrar mensajes al estudiante. La general es siempre la misma independientemente de la respuesta, mientras que la combinada dependerá de esta. Puede usarse para mostrar un enlace con más información, explicar por qué la respuesta elegida es incorrecta, etc. Si tenemos pensado permitir varios intentos en nuestro examen, podremos elegir la penalización que se aplicará a la pregunta por cada intento incorrecto, así como proporcionar pistas para ayudar al estudiante. Además de estas opciones comunes, cada tipo de pregunta tendrá una serie de características específicas. Por ejemplo, las preguntas numéricas nos permiten configurar el tratamiento que se hará de las unidades. Describiremos brevemente los tipos de pregunta que podemos insertar en un cuestionario. En las distintas clases de pregunta del tipo arrastrar y soltar, los estudiantes tendrán que colocar palabras, marcadores o imágenes en el lugar correcto. Las preguntas numéricas requieren una respuesta también numérica. Es posible especificar las unidades y el margen de error que se permitirá en la misma. Los distintos tipos de pregunta calculada son similares a las numéricas, pero utilizan comodines que son sustituidos por valores concretos al realizar el cuestionario. El tipo de pregunta Elige la palabra perdida consiste en seleccionar las palabras que faltan en un menú desplegable. Las preguntas del tipo emparejamiento proporcionan una lista de subpreguntas, cuya respuesta se seleccionará de una lista de posibilidades. El ensayo permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos, que deberemos calificar manualmente. La de opción múltiple es la clásica pregunta tipo test, en la que el estudiante debe elegir una o varias respuestas. Las preguntas del tipo verdadero o falso son una forma simple de pregunta de opción múltiple con esas dos únicas posibilidades. El tipo respuesta corta permite una respuesta de una o unas pocas palabras, que se califica comparándola con distintas respuestas modelo que pueden contener comodines. El tipo de pregunta respuestas anidadas son muy flexibles, aunque algo más complejas de desarrollar, ya que para crearlas tendremos que introducir texto que contiene códigos especiales, los cuales generarán preguntas anidadas. El tipo descripción no es realmente una pregunta, sino que se utiliza para mostrar instrucciones u otro tipo de contenido en nuestro examen. En el listado de preguntas creadas podremos editar, duplicar o borrar las mismas, así como acceder a la vista previa, desde la que podremos comprobar su funcionamiento. Una vez creadas las preguntas, podremos ya crear el examen. Activaremos la edición del curso y en la ubicación deseada pulsaremos en Añade una actividad o recurso. En la lista que se muestra elegiremos Cuestionario y pulsaremos Agregar. En la configuración general del examen indicaremos el nombre y opcionalmente una descripción, por ejemplo con pautas para la realización del mismo. En temporalización configuraremos las fechas de disponibilidad y límite de tiempo del examen, así como la acción a realizar al finalizar el mismo. En calificación podremos establecer la nota mínima para aprobar y el número de intentos que permitiremos. Si elegimos un número distinto de 1, podemos elegir cómo calcular la nota. El apartado Esquema permite elegir cómo presentar el examen al estudiante, si en una o varias páginas, así como si la navegación será libre o secuencial.
En comportamiento de las preguntas podremos configurar el orden que tendrán las respuestas dentro de las preguntas que tengan elementos múltiples, como por ejemplo las de emparejamiento. En ese mismo apartado es posible configurar el comportamiento de las preguntas. Por ejemplo, la opción por defecto retroalimentación diferida significa que el estudiante no recibirá retroalimentación hasta que el examen esté corregido. Los modos adaptativo y adaptativo sin penalización permiten varios intentos para responder preguntas en el mismo examen. La retroalimentación inmediata informa al estudiante durante la realización del examen de si las respuestas son o no correctas. En opciones de revisión podemos decidir qué información pueden ver los estudiantes en las distintas fases del examen, durante el intento, inmediatamente después del intento, mientras el examen está aún abierto o después de cerrar el examen. El apartado Apariencia nos permite mostrar la imagen del estudiante durante el examen y configurar los decimales de la calificación final y de las preguntas. Las restricciones extras sobre los intentos permiten restringir el acceso a nuestro examen mediante una contraseña, forzar una demora entre intentos, etc. La retroalimentación global sirve para mostrar mensajes al estudiante al completar un intento, pudiendo éste variar en función de la nota que haya obtenido. En los ajustes comunes del módulo podemos configurar la visibilidad del examen dentro de nuestra asignatura o curso. Por defecto será visible para todos los estudiantes, aunque podemos hacer que lo sea solo para ciertos grupos. Las restricciones de acceso nos permiten exigir que los alumnos hayan completado previamente una actividad o que hayan obtenido una calificación específica en la misma, etc. Por último, en el apartado Finalización de la actividad, seleccionaremos en qué condiciones se dará la actividad como completada. Guardaremos los cambios y editaremos entonces nuestro examen. Definiremos la calificación máxima del mismo y procederemos a asociar las preguntas deseadas, lo que podremos hacer añadiéndolas en este momento o bien, en nuestro caso, utilizándolas de nuestro banco de preguntas. Podremos añadir preguntas aleatorias del banco seleccionado o bien marcar las que queramos. Si deseamos reordenar las preguntas al azar, seleccionaremos la opción correspondiente. Podremos asimismo arrastrarlas para ordenar manualmente, eliminarlas del cuestionario o asignarles la puntuación deseada. Una vez guardados los cambios, podremos acceder al examen para comprobar si el comportamiento del mismo es el deseado.